Hola, bienvenidos a Cartapacio. En este video mostraremos cómo hacer tu máscara base y el complemento trasero, ambos reutilizables. Esta técnica de hacer ambas partes es para realizar una máscara completa, cubriendo totalmente la cabeza. Además, es para hacer una máscara más reducida y que tome la forma correcta de la cabeza. Como puedes ver en la animación, la línea azul muestra la silueta de la máscara base que haremos. El límite donde irán las vendas de yeso debe ser antes de bajar a la nuca, como se muestra en la animación. Si lo haces completamente hasta el área de la nuca, tu máscara no podría salir y terminarás rompiéndola. Por ende, haremos el complemento de la parte trasera, será de la mitad de la cabeza hasta la nuca, como muestra la animación. Esta vez reemplazaremos la cinta canela y pondremos película autoadherible, que es el plástico para envolver alimentos. Antes de poner la película plástica, hay que aguantar la respiración, pegar por la parte trasera y cortar inmediatamente los orificios de la nariz. También corta un poco en la parte de los ojos para no crear vapor por el calor. Ajusta estirando la película plástica, ayúdate de cinta Durex para jalarla. Colocaremos un pedazo más en la parte superior de la cabeza para cubrir espacios faltantes y obtener mejor curvatura sin arrugas. De nuevo estira con Durex para mejor ajuste. Corta el espacio de las orejas haciendo un pequeño orificio y después con tu dedo estira por atrás para dejarlas expuestas. Comenzaremos a poner tiras delgadas de vendas de yeso en la cara. Comienza siempre por la nariz y ojos. Y para el resto de la cabeza utiliza pedazos más largos y gruesos. Para ver el proceso de colocado de vendas de yeso, puedes ver nuestro video Así se hace la máscara base. Deja secar entre 20 y 30 minutos y desprende con cuidado. Corta los sobrantes de la orilla y lija imperfecciones. No lijes demasiado porque puedes hacer hoyos o quitarle dureza a las vendas de yeso. Comenzaremos a colocar pedazos de papel periódico con engrudo. De nuevo, iniciaremos por los ojos y nariz con trozos cortos y pequeños. En el resto de la máscara pegaremos pedazos un poco más grandes y largos. Para mejor explicación de pegado de papel periódico, puedes ver nuestro video Así se hace la máscara base. Una vez seca la capa de papel, doblaremos un alambre calibre 14, lo más exacto que puedas a la forma de la mandíbula, como se ve en el video. Sujeta el alambre con masking tape y pega trozos cortos y delgados de papel periódico con engrudo. No importa si cubres el masking tape y pegas el papel en el interior. En una tabla de corte pondremos tiras de cinta canela. Cortaremos tiras de varios tamaños y no muy gruesas, de 1 centímetro aproximadamente. Puedes reemplazar la tabla de corte por un vidrio. Iniciaremos pegando trozos muy pequeños en la parte de los ojos y nariz. Y el resto de la máscara con trozos de un grosor no mayor a 1 centímetro y de largo de unos 7 centímetros. Procura que la cinta canela quede bien adherida a la máscara. Colocamos el plástico en la parte posterior de la cabeza. En esta ocasión no es necesario cubrir la cara. Una vez puesto, trazamos la forma que mostramos en la animación al inicio del video. Es el límite donde pondremos las vendas de yeso. Coloca las vendas de yeso siguiendo la forma marcada lo mejor posible. Deja secar entre 20 y 30 minutos y desprende con cuidado. Corta sobrantes, lija la orilla e imperfecciones. Trata de darle la forma mostrada en la animación del inicio. Esta vez doblaremos alambre calibre 14 para toda la orilla en 2 partes, como se muestra en el video. Lo pegamos exacto en la orilla con trozos pequeños de papel y engrudo y cubrimos el alambre. El resto lo cubriremos con trozos de papel más grandes. Al secar, cubriremos en su totalidad con cinta canela. En las orillas pegamos pequeños trozos de cinta y en el resto pedazos más largos y grandes de no más de 1 centímetro de ancho. Y así obtenemos ambas partes que pueden reutilizarse. De esta forma evitamos hacer una máscara base por proyecto.
o usar ambas partes para hacer máscaras completas o tipo cascos. Un ejemplo de cubrebocas que puedes hacer es como el de nuestro video Cubrebocas de Calavera. Y un ejemplo de tipo casco que puedes hacer es como el de nuestro video Deathstroke Casco. Gracias por ver el video. Si te gustó nuestro contenido, no olvides darle like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.